Pidamos a Dios que nos acompañe y que nos guíe en esta aventura que es estudiar la Biblia, de una manera distinta por ahí a la que la han estudiado en otra época o en otros espacios, o que no la han estudiado, como en el caso de Gabriela, que de chiquita le leía en alguna parte pero no la ha estudiado. Y el hecho de que todavía estén acá y no se hayan ahuyentado después de 2 clases, a mí me pone muy feliz. Me parece que la perdimos a Caro entre medio, pero bueno, yo escuché ayer la clase de Caro, me encantó. La verdad dije, ay, qué pena no haber podido estar y participar. Pero bueno, y este viernes tampoco voy a estar porque estoy volviendo de Chile y es justo el horario en que tenemos que ir al aeropuerto. Porque el avión sale 11 y pico de la noche el viernes, así que lamentablemente también me voy a perder eso. Bueno, mi propuesta para el día de hoy es, bueno, comprender. A ver, Caro, ¿nos escuchás ahora? Mm. Me parece que está bien. Bueno, empecemos así, preguntas, comentarios, vamos a mirar después las lecturas con más detenimiento, pero como para saber un poquito cómo van, qué sienten. Están muy abrumados, muy abrumadas, es mucho, es muy difícil, es muy desestabilizador, es común, está bien. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? A mí no me incomoda ni me desestabiliza, pero me surge la duda como que, ¿en dónde queda parado entonces Jesús? O sea, porque si él hace 2000 años avala las escrituras, y se supone que si es hijo de Dios tiene que saber eh, que mucha parte de eso no era real y en ningún momento algún aviso, bueno muchachos, miren que este cuentito es re lindo, pero no es tan así. Como que falta ahí, o él no lo sabía, o sí lo sabía, no quiso adelantar nada. Me deja ahí esa duda, ¿en qué lugar deja a Jesús hace 2000 años atrás, si ahora empezamos a ver que no es tanto como se creía hace 2000 años? Ajá. Caro, ¿nos puedes escuchar? No nos puedes escuchar, ¿no? Parece que está bien. Eh, bueno, más reacciones o comentarios. Eh, ¿Qué tal? Bien. A mí siempre me llama la atención. Leí, no todo el texto, sobre todo el de Ademar, pero las partes que leí, esta progresión, en el caso del texto de Ramírez, la progresión teológica de la que habla él es lo que me llamó la atención. Eh, y bueno, como en otros de los textos hablaban de esta cuestión eh, de la ley y del templo, ¿no? Que es un texto que también va poniendo el énfasis de lo sacerdotal y el templo, el uso del templo, cómo fue su trato con los diferentes pueblos que lo dominaron. Y bueno, sobre todo eso, la progresión y la invisibilización que tuve durante muchos años. Yo, no sé, en la iglesia donde iba teníamos planes de lectura de tapa a tapa, digamos, de la Biblia a veces, y la he leído varias veces, clases y prédicas y todo, y es como, eh, me pasa un poco tal vez como a Sandra, como hemos charlado, que me vengo a enterar como de varias sorpresas con respecto al texto bíblico, y el sentimiento, gracias a Dios y a todos los nuevos caminos que uno va, teológicos y de aprendizaje como estos, este, me va gustando que el texto tenga más grietas y contradicciones que lo que pensaba que tenía, porque se parece más a mí, se parece más a mis comunidades y a mí, Claro. y me veo reflejado en eso y siento que el texto es empático conmigo, pero sí me llama la atención, no me deja de llamar la atención la cantidad de progresiones y de contradicciones que tiene y cómo
tenemos que ser enseñados en leerlo, porque es un texto, claro, que es como dice Schlim, es como hablar con un extranjero de hace muchos años que tiene otra mentalidad y dice, este está re loco. Así que eso. Muy bien. Caro, Hola, ¿ahora nos oís? sí, Ah, estoy con el teléfono y con la compu me pasa lo mismo que la otra vez. No sé qué problema tengo con este Zoom. ¿Cómo están? Buenos días. bueno, ¿algún comentario más? Bueno, yo me puse al día ayer, después de tanto viaje que estuve ahí en Buenos Aires, en el Chaco y demás. Vi todas las clases, las dos clases. Sí, todo muy interesante. Eh, es muy interesante ver y pensar la Biblia de esa manera, como la están tratando. Es desafiante. Invita a meterse y a seguir leyendo, estudiando. Así que, bueno, con todas las expectativas para hoy también. Y ya entré en ritmo. Fantástico. Muy bien. Estoy en Paraguay, eso me olvidé decir. Ahora Yo estás en estoy en Paraguay ya. Paraguay. Sí, yo estoy en Paraguay. Somos re internacionales. Bueno, Gabriela o Reni, ¿quieren decir algo? No, no están obligados, ¿eh? Obligadas. Yo por ahora no tuve oportunidad de terminar de leer los textos para hoy. Me había quedado una duda sobre la actividad que hicimos para la clase anterior, que pude completar durante la semana anterior. Pero bueno, no sé si esa pregunta es para otro momento de la clase. Yo te diría, hacela porque por ahí hace el tema. Si no es del tema, después Caro ve Bueno, contigo cómo contestarte, pero por ahí nos ayuda a entrar en tema. la última parte de la actividad era responder a por qué nos parecía que se titulaba así la segunda clase, que era Yo hago nuevas todas las cosas. Y a mí me quedó un poco colgado, sentí al momento de responder, que estaba muy sobre mí la respuesta, pero creo que no vimos donde, por lo menos no sé si eso está en algún momento de la Biblia, o sea, no, creo que no lo hablamos o no sé en qué mundo estaba yo. Si por ahí lo hablamos y pido perdón si se dijo y yo no lo escuché. Pero bueno, eso me quedó la duda. No te oímos, Caro. Yo le presto más atención ahora al Viejo Testamento y me importa mucho el significado. Yo creo que todos los acontecimientos históricos o imaginados están cargados de significado. Y Jesús creo que les dio un nuevo significado a estos, así como nosotros también hoy cargamos de significado lo que leemos y aprendemos. Buenísimo. En realidad, respondiendo a Gaby, es exactamente lo que dice Renate, ¿no? Lo que pasa que es un texto que tomamos de Apocalipsis 21:5. Si quieren, mírenlo. Yo a los que les comenté la tarea se los puse. Y es esto, ¿no? De poder ver cómo Jesús hace nuevas todas las cosas, ¿no? Así que, bueno, tenía que ver con eso, con si alguno recordaba el texto, podía recordarlo. Y bueno, este ejercicio de ir y venir por la Biblia, ¿no? Nos parecía que Jesús hacía nuevas todas las cosas, exactamente como dijo Reni. Así que gracias. De hecho, esa promesa o esa afirmación, yo hago nuevas todas las cosas, ya viene de Isaías, del segundo Isaías.
¿Por qué decimos segundo Isaías? Porque en el libro de Isaías, bueno, lo vamos a ver más, no sé si lo vamos a ver más adelante. En los libros proféticos en general, y esto un poco apunta a lo que Sandra planteaba, en los libros proféticos y en otros libros de la Biblia, en realidad no tenemos un texto de una sola mano. Alguien que se sentó y empezó a escribir hasta el final. Primero porque en la antigüedad la escritura era mucho más un evento colectivo, porque en general se transmitía oralmente y lo que se ponía por escrito era solo lo muy importante. No había una conciencia de derechos de autor, al contrario, por eso muchos textos bíblicos se atribuyen a figuras del pasado, justamente para darles autoridad, no diciendo la escribió Mercedes, sino lo escribió Moisés. Entonces tiene todo el peso de la autoridad de Moisés, cuando en realidad lo escribí yo ahora en mi escritorio. No era, digamos, no sé hasta dónde la gente lo interpretaba como un engaño, pero era común hacer eso. De hecho, muchos de los libros que hoy tenemos, sobre todo los que se llaman apócrifos, porque justamente apócrifo quiere decir que no es de la persona que el texto dice que es, hay apócrifos de una cantidad de autores, porque era la manera de darles autoridad. Si ustedes se fijan en los evangelios, muchas veces van a ver que lo que los evangelios tratan de hacer es mostrar que Jesús no es nuevo. Aunque viene a ser nuevas todas las cosas, en realidad no es nuevo Jesús, porque nadie hubiera aceptado un Mesías nuevo. Porque las sociedades tradicionales justamente valoran lo tradicional, no lo nuevo. Lo nuevo es muy es sospechoso. Entonces, ¿qué hacen los evangelios? Es decir, este es de aquel que se dijo ya hace tantos años, el profeta Isaías dijo de él tal cosa. Entonces le está dando la autoridad de Isaías. O esto sucedió para que se cumplieran las escrituras, Eso fue un poquito lo que también vieron con Carolina en la primera clase, ¿no? O sea, la segunda, la primera de ella. Cómo hay un cumplimiento de las escrituras que intenta, con mayor o menor éxito, no sabemos, mucho éxito no tuvo realmente, convencer al pueblo judío que Jesús era el Mesías. Tuvo éxito con un pequeño grupo que son los seguidores y las seguidoras, la iglesia de los primeros siglos, pero en realidad no es que todo el judaísmo dijo, sí, por fin este es el que esperábamos, y se convirtió. Pero el intento de los evangelios y de Pablo es mostrar que Jesús no es alguien diferente sí, porque justamente hay una reinterpretación de la escritura, pero no alguien nuevo. Es el Mesías, es uno de los esperados, porque en realidad hay distintas expectativas mesiánicas en la Biblia. Entonces, cuando Jesús hace todo nuevo, lo hace, pero mostrando que en realidad no es nuevo, es volver a las fuentes, es volver a lo antiguo, a lo tradicional, a la promesa de Dios. Y en ese sentido, también en Isaías, dice Dios, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, ¿qué hacían los autores bíblicos? Agregar sus propias interpretaciones, oráculos que recibían de Dios, etcétera, dentro de una obra que ya tenía el nombre de un autor. Por ejemplo, Isaías. Entonces, si ustedes van al libro de Isaías y leen hasta el capítulo 39, van a ver que está relacionado con hechos históricos relacionados con la monarquía en Jerusalén, en Judá, en el sur, entre los años, el siglo VIII, no me acuerdo los años exactos, 600 y pico, 700, siglo VIII. Si ustedes van al capítulo 40 al 55, habla de Ciro como el ungido o el Mesías. Ven cómo hay distintas concepciones de Mesías. Ciro, el persa, el general del ejército que conquista a Babilonia, es llamado por Deutero Isaías el ungido de Yahvé, o el Mesías de Yahvé. ¿Por qué? Porque se ungía a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, como señal de elección. Esos capítulos son muy posteriores, porque no es que Isaías en el siglo VIII previó que iba a venir Ciro en el siglo VI. No, se van agregando profecías posteriores que se entienden parte de la reinterpretación de Isaías, porque si no, no las pondrían en ese libro, las pondrían en otro. Las pondrían en, no sé, Esdras, Nehemías, otros libros.
o crearían un libro nuevo bajo un nombre de quien fuera. Entonces, hay ese proceso, va llevando, entonces cuando decimos Deutero Isaías, estamos queriendo decir la parte del libro de Isaías que corresponde al profeta del post-exilio. Del exilio y los primeros años del post-exilio, al final del exilio. 40 al 55 los capítulos. Lo que está antes, 1.39, pertenece al Isaías de Jerusalén, del siglo VIII. Y lo que está después, tercer Isaías o trito Isaías, corresponde, ahí hay más dudas, y también es del segundo Isaías, pero si es del segundo Isaías es de un periodo posterior, porque ahí ya se ve que la sociedad cambió, que hay muchos de los problemas que ya había antes, todo ese entusiasmo de los capítulos 40 al 55 con el regreso no está presente. Entonces, en el segundo Isaías tenemos muy claro este tema, y ya empiezo con los caramelos, este tema de hago nuevas todas las cosas, porque es un periodo de efervescencia. El pueblo está en el exilio, han perdido todo, han perdido la esperanza, y este profeta o esta profetisa, porque en realidad no hay ningún dato biográfico en el segundo Isaías como para saber quién es, y hay muchas imágenes femeninas, imágenes de Dios como madre, de Dios como partera, como, como enfermera, hay un montón de imágenes femeninas que no se dan en otros libros. Entonces ha hecho pensar a algunos autores que podría tratarse de una profetisa, de una mujer, o que el autor o autora o mejor dicho, que el autor de Deutero Isaías fuera una mujer. El tema con ese planteo, perdonen con el Carmelo, es que es muy difícil atribuir autoría a un texto, porque los textos han pasado por muchas manos. Hay dos autoras que a mí me gustan mucho, una es israelí y otra era holandesa, que dijeron, bueno, ese es un problema muy difícil de resolver, quién es el autor de un texto, si es varón o mujer. Más vale, hablemos de textos M o F, masculinos o femeninos. Textos que reflejan las vivencias de las mujeres o textos que reflejan las vivencias de los varones. ¿Hasta dónde se puede saber? Porque hay veces que no es tan fácil, ¿no? Pero entonces, al texto que se atribuyen a una voz F, que pueden haber sido escritos por una mujer, o al menos reflejan las experiencias propias de las mujeres, que básicamente están relacionadas con la concepción, el embarazo, el parto, amamantar, criar a los hijos, las hijas. Algunas cosas con su sexualidad, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, la voz de la mujer tiene más texto la mujer en los poemas que el varón. Entonces se ha pensado en una autoría femenina. Pero bueno, no es tan claro. Bien, todo esto era una larga digresión para hablar de por qué mencioné el Deutero Isaías. Vamos al tema de hoy, si les parece, que tiene que ver con todo esto que ustedes plantearon, porque en realidad esta clase y la próxima son las 3 clases donde le sacamos la alfombra de debajo de las piernas, de los pies, ¿no? Después, una vez que se despatarraron, empezamos a construir un nuevo piso. Entonces, la vez pasada vimos algunas cosas sobre lo que la Biblia es y no es, y hoy vamos a ver otras. El objetivo de esta clase de hoy es comprender que la Biblia nos inserta en la historia, pero no es historia o historiografía en el sentido actual, moderno de ese término. Podemos sacar algunos datos históricos, por ejemplo, la mención de Ciro, Nabucodonosor, algún faraón egipcio, alguna batalla, en tiempos en los evangelios, sobre todo en Lucas, en tiempos
de tal emperador, siendo tal gobernador, etcétera, o cuando fue el censo, bueno, hay datos históricos. Pero pasa dos cosas, y esto es un poquito lo que ustedes vieron en la lectura de Kéffer, si la llegaron a hacer. Pasa que hay grandes discusiones sobre hasta dónde se puede construir una historia de Israel en el pasado a partir de la Biblia. No que la Biblia no contenga datos históricos, sino como fuente histórica. Así como tenemos fuentes para construir una historia argentina, en cartas, la Declaración de la Independencia, batallas y demás, bueno, de la misma manera se ha pretendido elaborar una historia de Israel antiguo a partir de la Biblia. ¿Es eso válido? ¿Es posible? Y eso está ligado, aunque son dos cuestiones separadas, pero no se las puede no se las puede tratar del todo separadas con la cuestión arqueológica, la misma cuestión. ¿Es posible hacer una ciencia de la arqueología a partir de la Biblia? Entonces, algunos de los textos que estudiamos tienen que ver con eso. La finalidad de la Biblia no es consignar eventos por los eventos en sí. No es que diga, bueno, tal día pasó tal cosa, porque está haciendo un recuento de lo que pasó. La finalidad de la Biblia es transmitir una vivencia de fe de un pueblo a los sucesores, las sucesoras de ese pueblo. En ese sentido, lo que decía Ian es importante. Descubrimos que en la Biblia pasan las mismas cosas que nos pasan a nosotros o a nosotros. Tienen las mismas dudas, tienen las mismas fallas, a veces les va mejor, a veces peor que a nosotros o a nosotras, pero podemos usar la Biblia como un espejo para ver situaciones parecidas. La Biblia es básicamente testimonio y memoria, más que historia. Hay elementos de historia, sí, pero la finalidad es el testimonio y la memoria, o la memoria y el testimonio. Sin memoria no hay futuro tampoco, porque no hay identidad, o se repiten los mismos errores que el pasado. Y la fe no se hereda con el ADN. Nadie puede transmitir a otra persona la fe. Puede transmitir la historia de la salvación, las buenas nuevas, contarle de su fe, pero la fe se adquiere, o la adquiere cada persona, a partir del don de Dios de la fe, o de la posibilidad que Dios nos da de creer, ¿no? Por lo menos en las confesiones luteranas, la iglesia es allí donde el Espíritu Santo mueve a la gente a la fe o la lleva a la fe, ¿no? Entonces, es la obra del Espíritu Santo, ni siquiera es nuestra propia obra. Pero lo que seguro no es algo que podamos crear en la otra persona. No podemos hacer que tengan fe. Entonces, sin embargo, hay una tarea de educación y de transmisión de los eventos y de las grandes obras de Dios, con el fin de pensar, bueno, si les pasó a ellos, también me pasa a mí. Si Dios salvó a Israel en el pasado, también nos salva a nosotros, a nosotras. Si Dios salvó a mis padres, también me salva a mí. Entonces, hay una transmisión de generación en generación a partir de la memoria de los eventos en los que Dios actuó. Esto se ve en algunos de los textos que yo les di para leer de la Biblia para hoy. Había capítulos de 3 libros, de Éxodo, de Levítico y de Deuteronomio. El de Éxodo tiene que ver con la Pascua. La primer Pascua, las instrucciones para la Pascua que Dios le da a Israel justo antes de que salga de la tierra de Egipto. Son los últimos y los únicos mandamientos que Dios le da en tierra de esclavitud, a punto de salir de la tierra. Después el resto los van a recibir en el Sinaí, en el desierto, y algunos posteriormente. El segundo libro en Levítico vamos a mirar un poquito más después, y mi idea sería que trabajemos un poco en grupos con ese texto. Y el tercero es Deuteronomio 6.
los versículos 1 al 13. Y ahora les voy a pedir si alguien quiere leerlos de cualquiera de sus Biblias, para ver esto que estábamos diciendo, cómo hay una intención en la proclamación de los grandes hechos de Dios de educar y de incluir a las generaciones más jóvenes. ¿Alguien quiere leer? Deuteronomio 6. Sí. Sí, 6, 1 al 13. 1 al 13. Ahí va. Buenísimo. Ahí lo leo. Bueno, capítulo 6, el más importante de los mandamientos. Este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor, tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que mana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén con una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que Él te dará, porque así lo juró tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, en ciudades grandes y prósperas, que tú no levantaste, en casas colmadas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, en pozos que tú no cavaste, en viñedos y olivares que tú no plantaste, y cuando comas hasta saciarte, ten cuidado de no olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué encuentran acá? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cuál es el centro de este texto? La transmisión, ¿no? Por lo menos. ¿La transmisión de qué manera? Oral. Oral. De padres a hijos. ¿Cómo? De padres a hijos. Familiar. Ajá, bien. A mí lo que me llama la atención no sé si es que me llama la atención, o sea, en contraposición con Éxodo, me resulta de fácil lectura. Éxodo es como muy incómodo. Te habla de lo que está pasando y una vista además de lo que ya pasó al mismo tiempo y me resulta muy incómodo para leer. Este es mucho más claro. Es más pedagógico Deuteronomio. Sí. Sí, sin duda. ¿Qué más? Y la condición para la transmisión es escuchar. Sí, sí, muy bien. Escuchar que está relacionado con obedecer también, ¿no? ¿Horacio? Lo otro es que además de, digamos que había señales, ¿no? Como que pone señales, o pide que haya señales, esto de átalos en tus manos, en tu frente, o sea, como una forma de que eso oral no se vaya, sino que tenga un ancla más físico, digamos. Sí, exacto. Bien, y constante, ¿no? Es decir, por un lado, la transmisión,
el escuchar tiene que ver con el obedecer. Es como cuando a los chicos le decimos, ¿me escuchaste? En realidad estamos diciendo, vas a obedecer, ¿no? Porque escuchar, escuchan y escuchamos. El tema es cuando pasar del oído a la voluntad. Entonces, cuando el texto dice, escucha Israel, está diciendo, bueno, ponerlo en práctica. Pero empieza por el escuchar sin duda. Después Pablo va a decir, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿No? Entonces hay un componente fuerte del escuchar en primer lugar. Pero también está, si ustedes se fijan, la segunda, el 7. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en tus postes cuando el Señor tu Dios te introduzca a la tierra. Bueno, ahí sigue, ¿no? Es decir que acá hay una figura literaria muy común en la Biblia que es el merismo, que quiere decir que toma extremos para hablar de todo. Al levantarte y al acostarte también es al estar arrodillado y todo, es decir, todo el día, con extremos, o cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, trata de cubrir todo el momento. No tiene expresiones como en todo momento, sino tiene expresiones así duales de extremos que día y noche, por ejemplo, ¿no? También abarca el anochecer, el amanecer, el mediodía, todo. Entonces, incúlcales a tus hijos, háblales constantemente. Es decir, está el escuchar y el está de parte de los padres y las madres, el esfuerzo constante de educar a sus hijos y a sus hijas en esta enseñanza. Y viene muchas veces, sobre todo en Deuteronomio, una promesa, ¿no? Que acá tiene que ver con, digamos, la promesa está en función, versículos 10 en adelante, ¿no? Cuando Dios cumpla su promesa de llevarte a la tierra que prometió a la familia de Abraham, bueno, entonces ahí no te olvides del Señor. Cuando Dios cumpla es cuando más te tenés que acordar de las promesas del Señor. Deuteronomio es un libro muy didáctico porque Deutero es segunda, ¿no? Y nomos es ley, entonces es una segunda versión de la ley, una segunda edición de la ley, con algunas leyes distintas que las de Éxodo, otras igual, o igual no, parecidas o la misma ley retrabajada. Y tiene claros componentes de una teología muy, muy retributiva, no en términos personales, sino en términos de la alianza entre Dios e Israel. ¿Por qué? Porque es un producto del posexilio, o del exilio en realidad, del exilio. Frente al exilio, cuando Israel dice ¿qué nos pasó?, tiene que preguntarse si Dios mintió, o si Dios perdió frente a Marduk, el dios babilonio. Y entonces llegan a la conclusión que no, ni una ni otra, sino que Israel venía haciendo las cosas mal y desobedeciendo desde hacía mucho. Y Dios venía desde hacía mucho diciéndoles, basta, 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 me estoy cansando, hasta que dijo, bueno, basta, ¿no? Y ahí viene el exilio, con Ezequiel, Jeremías, hablando muy claro en ese periodo, diciendo, bueno, Ezequiel los dos dicen, es la última oportunidad, la van a aprovechar, y el pueblo no la aprovecha y van al exilio. Entonces, en el exilio tienen que preguntarse qué pasó, cuando perdieron todo, perdieron la ciudad santa, perdieron la tierra de Israel, o Judá, porque la de Israel ya había sido, la del norte se la habían llevado los asirios, se quedan sin rey, sin templo, que es decir, no está más Dios entre nosotros. Entonces tienen que volver a revisar toda su teología. Es uno de los momentos más importantes teológicamente, porque tienen que revisar
toda su teología. Y entonces llega a la conclusión de Deuteronomio y algunos otros libros que la culpa fue de Israel por desobedecer. Y por eso el libro del Deuteronomio hace tanto énfasis en que si obedeces, te va a ir muy bien, vas a tener casas, viñedos, un montón de bendiciones, pero si desobedeces, va a ser el gran desastre y vas a estar lleno de paz. Otros, Job, Eclesiastés, Proverbios, dicen, bueno, no es tan así, pero es una teología que les sirvió mucho, por lo menos en el tiempo del exilio. ¿Para qué? Por un lado, para darse cuenta de que no era Dios quien se había equivocado, había mentido, no los quería y por eso los entregó, o había perdido con el dios babilonio, no, era culpa de Israel. Y a partir de ahí darse cuenta de que tenían una posibilidad de volver atrás, de retomar la relación, la alianza, y volver a seguir siendo pueblos desde un nuevo lugar. Entonces fue muy, muy importante. Hay que pensar también que probablemente mucha gente o alguna gente, frente a esa situación, decidió que era mejor el dios babilonio Marduk, que era más poderoso. O se desencantó de Yahvé y dijo, no, esto, bueno. Entonces es muy posible que no todo el mundo siguiera fiel a su tradición y a su identidad. Por eso tanto énfasis en enseñar a los hijos, a las hijas, sobre todo en una tierra extraña, donde ya no tenían el templo, el palacio del rey, la dinastía de David, etcétera, para afirmarse, ¿no? Bien, ¿preguntas o comentarios o avanzamos? Yo quería hacer un subrayado sobre el versículo 2, para que temas a Yahvé tu Dios, ¿no? No sé si todas y todos estamos de acuerdo en que no es, este temor no es tenerle miedo, porque es una frase que se repite mucho en la Biblia, ¿no? El temor de Dios. Entonces, poder entender que esto, cada vez que ustedes lean temor, podemos entender como sinónimo, o por lo menos a mí me hace sentido, traducirlo como respeto, ¿no? Esta relación que tenemos con Dios no está fundada en el miedo, más bien en el respeto, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? El respeto implica la libertad de que yo te reconozca y también implica el amor que te tengo, entonces me parece que tiene más que ver con esto. Así que simplemente hacer ese subrayado. Y otra cosa que también me gustó, perdón Sandra que no te gusta mucho Éxodo, pero este texto ustedes lo leyeron en Éxodo 13, ¿no? Que ahí es como que está inaugurando y lo repite, por eso lo de Deuteros, que es segundo, ¿no? El Deutero... el Deuteronomio es la segunda ley, ¿ves? Te lo repite y te lo explica como más clarito, ¿no? Y no deja de haber algo de, como decía Horacio, algo fundante en cuanto a los ritos, ¿no? Hay ritos que hoy en el pueblo judío todavía se siguen haciendo, ¿viste? Esas cintas que se atan en los brazos para tenerlas cerca del corazón, o eso que ponen ese rollito que ponen en los costaditos de las puertas, ¿no? Y que los tocan al entrar y al salir, ¿no? Digo, esto tiene que ver con ritos que todos los seres humanos, nosotros también como iglesias tenemos nuestros ritos, ¿no? Pero digo como que estos también han perdurado en el tiempo. Así que importante ver cómo estas leyes nos hablan y nos llevan también a ritos que son los que acompañan nuestra espiritualidad, ¿no? Así es, Caro, gracias. Sí, es un punto muy importante. La relación del pacto entre Dios e Israel, o muchas veces en la antigüedad, que son los modelos de los cuales tomó la Biblia para pensar en su relación entre Israel y Dios,
no era una relación entre iguales. La mayoría de los pactos se establecían cuando un superior conquistaba a un pueblo inferior. Y entonces le imponía un pacto ante el cual el inferior podía aceptarlo y vivir más o menos bien, o romperlo y atenerse a las consecuencias. Y ese modelo es el que sigue el texto bíblico, con un punto muy importante, que es que aunque Dios es enormemente superior a Israel o a cualquier otro pueblo o creación, sin embargo siempre empieza por algo que Dios hizo ya por Israel o por la creación. Entonces, cuando Dios dice, obedezcan, enseñen estas leyes, no se olviden cuando entren a la tierra, está diciendo, bueno, yo ya hice mi parte, ahora les toca a ustedes, en gratitud. Es decir, de todos modos sigue habiendo una enorme diferencia entre Dios y la otra parte del pacto. Pero Dios decide por amor someterse a ese pacto, a pesar de que cada vez Israel lo rompe y la iglesia lo rompe también, porque no es solo Israel. Es decir, los seres humanos rompemos constantemente el pacto con Dios, y sin embargo Dios cada vez elige de nuevo mantenerse en ese pacto con nosotros, ¿no? Entre paréntesis, el otro texto que les di, que no miramos ahora, pero que es de 1 Corintios, también habla de un pacto. Y habla de un pacto roto. ¿Por qué? Porque había en la comunidad gente que iba a la cena del Señor a comer y emborracharse y pasarla bien, y otra gente que pasaba hambre. Entonces, Pablo dice, no, el cuerpo somos todos, todas un cuerpo. Entonces, si un miembro del cuerpo sufre, sufren todos, y habla ahí de un pacto que es roto, que es el pacto de la solidaridad. Pablo Ferrer tiene un artículo muy lindo sobre ese tema en Ribla, búsquenlo después si quieren. Pero ven cómo los pactos no los rompía solo Israel en el pasado. También se rompen en el Nuevo Testamento y bueno, posteriormente también, ¿no? Porque así es nuestra naturaleza humana, nos cuesta mucho obedecer, nos cuesta mucho la fidelidad, nos cuesta mucho la gratitud. Pero tenemos siempre la posibilidad de volver a empezar, ¿no? Eso es lo lindo de esta relación. Pero eso que marcó Caro es muy importante, el temor, el respeto, el saber. Hay un texto de un salmo, no me acuerdo qué salmo, que dice, el necio dice no hay Dios. Y en realidad no está diciendo, soy ateo, no existe Dios. Eso no es de la antigüedad. Nadie en la antigüedad hubiera pensado, y menos lo hubiera dicho, ¿no? Que no existía Dios. Lo que está diciendo es, yo puedo vivir como si no hubiera Dios, como si no me fueran a pedir cuentas. Y eso es muy necio. Eso es muy necio. Es necio en el pasado y es necio también hoy. Pero en el pasado, toda está basada en esa premisa de que Dios ve lo que pasa y le preocupa. No es que a Dios no le importa lo que pasa. Entonces, eso tiene que ver con el temor, lo que decía Caro. No es miedo, es respeto, es la conciencia de que estamos en una relación con Dios y esa relación lleva ciertas normas. Si jugamos un partido de fútbol o de cualquier deporte, hay que atenerse a las reglas. Si establecemos o si aceptamos un pacto, hay que atenerse a las reglas. Entonces, eso es un poco la idea detrás. Pero bueno, el punto ahora con esto era mostrarles cómo esto que yo les decía, que el propósito de la Biblia no es la historia, sino la memoria y la identidad, el testimonio, está muy claro en este texto. Está un poquito menos claro en los capítulos de Éxodo que les di, porque están todas las regulaciones de la Pascua, pero también están ahí, porque la Pascua es una fiesta que se sigue celebrando para proclamar la liberación. Jesús la celebró con sus discípulos y discípulas. La iglesia la celebró durante mucho tiempo y el pueblo judío sigue celebrando la Pascua hasta el día de hoy. Fue hace poquito después de la nuestra, de la cristiana, me parece, este año, ¿no? O ahí nomás. Y de hecho la Pascua cristiana está basada sobre
la Pascua judía, el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad. ¿Quién mejor que Jesús para mostrarnos ese mismo enfoque? Bueno, entonces, no es historia. ¿Qué es? Es testimonio, etcétera, etcétera. ¿Cómo la estudiamos entonces? ¿Cómo estudiamos la Biblia de una manera que sea fiel a la palabra bíblica, pero que tampoco sea literalista? El mes que viene vamos a hablar más de lo que significa el fundamentalismo, ¿no? Y por qué no somos fundamentalistas en nuestra lectura de la Biblia. Bueno, hay varios enfoques que se pueden hacer de los textos bíblicos. Hay un enfoque que es devocional, que tiene que ver con orar con el texto, con usarlo para nuestra propia devoción. Las iglesias tienen distintas maneras, la Iglesia Católica tiene mucha tradición en ese sentido, de lectura de la palabra, lectura orante, las órdenes religiosas. Es un campo del que yo no sé casi nada. Así que no voy a decir mucho de eso porque la verdad que no lo sé. Está también la lectura rabínica de los textos bíblicos, que es la que hacía Jesús, que después se plasma en el Talmud y toda la literatura rabínica posterior al Talmud, que es extremadamente difícil para nosotros, para nosotras, porque está basada en tradiciones orales. Y entonces, ¿qué pasa? Uno lee un texto y dice, por eso tal cosa, y dice, pero ¿por qué por eso? No hay lógica, no hay relación. Y es porque hay, entre una oración y otra, hay siglos de interpretación que quedaron allí y que nosotras no conocemos. Es difícil también porque lo que hace la literatura rabínica es llenar los huecos que dejó el texto bíblico. Por ejemplo, no hay ninguna noticia en el texto bíblico sobre la muerte de Sara. Perdón, sí, de Sara sí, de Rebeca. De Sara, de Rebeca no. De Rebeca no, me parece que no. Bueno, pongámosle de Miriam, cualquiera. Entonces el texto dice, pero ¿por qué no lo dice? Entonces desarrolla toda una interpretación para llenar ese hueco. Porque detrás está la concepción de que la palabra de Dios no tiene tiempo, porque Dios no tiene tiempo. Entonces no hay un antes y un después de los textos bíblicos. Un texto del pasado puede iluminar uno del presente, y uno del presente, uno del pasado, y va y viene de una manera que a nosotros que hacemos lectura histórico-crítica nos enloquece, porque no es la manera. Pablo lo usa cuando dice que hay dos modelos, el de Agar y Sara, cuando en realidad está hablando en Gálatas de la libertad y la esclavitud en la ley, ¿no? Entonces trae a Agar y Sara en una interpretación que es de Pablo, pero que es muy rabínica, muy de la literatura rabínica. Entonces, no hay que olvidarse que hay una enorme tradición de siglos de interpretación. No somos las únicas personas que interpretamos la Biblia. Que no la conozcamos, que no dialoguemos mucho, es una pena, pero es parte de la realidad. Pero no hay que, digamos, esto tiene que ver también con el supersesionismo del que hablábamos en la primera clase, ¿no? No hay que pensar que con Jesús murió todo el judaísmo y lo único que quedó es la interpretación cristiana, no. A partir del Nuevo Testamento, del tiempo del Nuevo Testamento, del periodo del Segundo Templo, se bifurcan diversas líneas, entre ellas un judaísmo que va a tener que ver mucho más con el Talmud y el rabinismo, otro judaísmo que muere después y desaparece, que es el de Qumran, el judaísmo del cristianismo, y así los samaritanos, las samaritanas, algunas desaparecieron en la historia. Otras siguen, hay todavía una fe samaritana, que tampoco es la judía, es distinta, ¿no? Tiene su propia fiesta, su Pascua, etc. Es la histórico-crítica, o la crítica, que es la que hacemos, por lo menos en Occidente, y que tiene dos grandes ramas. Una rama que es la de los métodos histórico-críticos o exegéticos, que busca entender la formación del texto en sus diversas etapas, desde lo literario, desde las tradiciones, desde lo textual, etcétera, etcétera. La crítica de las fuentes que puede haber habido para formar el
que son más claros, que son métodos que surgen con mucha fuerza en las primeras décadas del siglo pasado, más o menos hasta el 50, 60. El problema es lo que decía Carolina en su video, que me encantó, me hubiera encantado poder ahí decir, claro, así es, que del viernes pasado, bueno, el otro viernes, donde ella decía, bueno, si yo voy al mecánico y me desarma el auto y me dice, este es el problema, pero no me vuelve a armar el auto, no puedo andar. Y con los métodos históricos críticos pasa eso, desarman el texto. Ahora, si no lo vuelven a armar, o no lo volvemos a armar en nuestra interpretación, ¿de qué nos sirve? ¿De qué me sirve saber si Moisés dijo esto o aquello, o si es del siglo 4 o 6, si no puedo volver a convertirlo en texto sagrado, en palabra de Dios, en literatura incluso? Entonces, hubo a partir de, digamos, hubo un auge de los métodos históricos críticos alrededor de las 2 guerras mundiales, también ligado en algunos casos con antisemitismo muy fuerte, y después siguió, digamos, la tendencia hasta que yo digo que es como el queso Gruyère, le sacaron tanto adentro que quedó puro aire, puro agujero. Y el Gruyère tiene unos agujeros espectaculares, pero también tiene carne, ¿no? En cambio, acá los métodos históricos críticos sacaron, quedó la cáscara. No es que no sean valiosos, son muy útiles, pero son muy útiles para entender el pretexto, lo que tiene que ver con la formación del texto. Pero no son suficientes. Entonces, a partir de 1980 en adelante, y sobre todo este siglo, hay muchos métodos que hacen mucho énfasis en lecturas sincrónicas de la Biblia, es decir, tomando el texto como del mismo tiempo, no apuntando si que es anterior a que otro, que son enfoques centrados en el lector o la lectora. Enfoques que le dan mucho más importancia a quien lee que a lo que está escrito. Porque, y acá voy a lo que decía Sandra al principio, me dio pie justo, cuando vos decías que Jesús usaba la escritura, pero no dijo, guarda muchacho con esto, yo te estaba por preguntar, bueno, ¿vos escuchaste los cassettes de lo que dijo Jesús? No, claro. No tenemos la voz de Jesús directo. Siempre está mediada, lo mismo que el Antiguo Testamento, lo mismo que la manifestación de Dios en el Sinaí, todo está mediado por personas con o peores posibilidades. El texto bíblico está mediado por la cultura humana, especialmente la cultura del Antiguo Oriente y después del Mediterráneo en el periodo del Nuevo Testamento. Entonces, pero además también está mediada por lo que vos, Sandra, ves en el texto, que va a ser distinto que lo que Reni ve en el texto, lo que Ian ve en el texto, lo que Horacio ve en el texto, o Gabriela, Carolina o yo, o cualquiera del resto de la clase. Y estos métodos llamados enfoques centrados en el lector o la lectora, relacionados con la redacción, lo que buscan es entender que el narrado cobra vida propia. Es decir, que aunque Pablo viniera y dijera, bueno, yo quise decir esto, bueno, sí, pero yo lo interpreto de otra manera. Porque en mi hermenéutica, para que se convierta en palabra de Dios, tiene que hablarnos hoy a nosotros. Si no, no es palabra de Dios, es un lindo testimonio, pero para que nos hable, tiene que encarnarse en otro siglo, en otro idioma, en otra cultura, etc. Entonces, por eso también es necesaria la hermenéutica, la aplicación, ¿no?, de los textos. Que en realidad, y esto es importante porque no sentir que perdimos tanto, digamos, que nos sacaron tanto la alfombra de debajo de los pies. Siempre hacemos interpretación. Cuando Ian leía en otra iglesia el texto bíblico desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21,
también había una interpretación, solo que no se presentaba como interpretación, se presentaba como la lectura del texto bíblico, como si el texto pudiera ser, tuviera una sola lectura, eterna, inerrante, decir que vamos a ver el mes que viene porque tiene mucho que ver con el fundamentalismo, cuando en realidad toda lectura está sujeta, empezando porque no leemos en hebreo, ni hablamos hebreo, o arameo o griego. Entonces, toda lectura está sujeta a interpretación. Las del pasado también, las tradicionales también. La pregunta es hasta dónde hoy saber que tenemos una interpretación es un proceso consciente o no. En cuanto más consciente sea, más fácil es también ponerle límites o ponerle parámetros, ¿no? Cuando creemos que no, o cuando nos olvidamos que lo tenemos, podemos disparar para cualquier lado. Bueno, son 11 y 7. ¿Preguntas, comentarios, reacciones? A mí es como que me sigue quedando ahí, o no sé en qué punto estaría parado Jesús, ¿no? En dónde queda él parado. Porque cuando dice entonces, bueno, que no me sé el texto de memoria, ¿no? Pero cuando dice que no se va a mover ni un punto de las IES en la ley. Entonces, ¿fue él? ¿No fue él? Si no fue él, o sea, ¿qué parte de Jesús tenemos de verdad? Es todo un invento, Jesús solo estuvo y no hay ningún registro real y todo es completamente político hecho por la élite del templo, o, o sea, ¿podemos creer algo de lo que dice ahí o no? ¿O lo interpreta cada uno como quiere? ¿Quién quiere contestar? Justo hace un tiempo estaba viendo un debate entre uno de los llamados jinetes del apocalipsis, estos ateos que dentro de los cuales se encuentra Richard Dawkins, que es un biólogo evolucionista, entre otras cosas me imagino que es pues un bochito, y estaba charlando con un cura, no sé bien si era católico, si era luterano, pero tenía como un atuendo, por eso me da cuenta, y una mujer judía, una rabina. Y decía, y bueno, Richard Dawkins estaba así en un momento álgido del debate y ya estaba muy respetuoso el tipo y decía, ¿por qué creer en un libro de hace no sé cuántos años que no hay ninguna forma de comprobar si es histórico, que está lleno de cosas así, asá, y misóginas, y de guerra, y esto y lo otro? Y dice, bueno, ¿para qué creer en ese libro o por qué no creer en otro libro? O sea, estaba yendo a la cuestión de la verdad, ¿no? Porque él es científico. Dice, y la judía le responde en un momento, bueno, está bien, pero vos tenés que recordar que la verdad científica no está construida necesariamente para ser recordada o para interpelar a nuestro corazón, ¿no? Y en esta cuestión, recordar que, que, que está creado el texto justamente para eso, como decía Mercedes, ¿no? Como un testimonio para pasar de generación en generación para construir una identidad de un pueblo. Siempre que tengamos eso en mente, creo que va a estar como más, es como, nos va a calmar un poco esa sed de verdad que tenemos. Y también como para analizar dentro del filtro que tenemos, decir, bueno, qué creer, cada uno cree lo que quiere o lo que fuera, como que tenemos algunos filtros que aplicar. Y creo que uno de esos filtros es también cómo nos demuestra la sed que tenemos de certeza, ¿no?
Y yo la veo en mí todo el tiempo, como que estoy todo el tiempo buscando la interpretación correcta, como si hubiese una interpretación correcta. Tal vez amigarnos un poco, no te digo todo el tiempo, pero amigarnos un poco con el misterio y con las diferentes interpretaciones para cada tiempo y cada persona, tal vez nos dice algo sobre el Dios que tenemos, ¿no? Que también tiene parte de misterio y también se renueva. Y no es es el mismo siempre, pero de un modo que se renueva. En un punto no es el mismo siempre, para ser el mismo siempre. Gracias, Ian, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Ustedes saben que yo provengo de la tradición católica, ¿no? Y ahí somos como especialistas en dogmas y en verdades universales, inamovibles, absolutas y todo lo que se puedan imaginar. Y a medida que uno se aproxima al texto bíblico, justamente lo que descubre es esto que decía Ian recién, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto también somos hijos de una modernidad líquida, dicen algunos filósofos, ¿no? Pero hijos, hijas de este tiempo, pero estos absolutos cada vez caen más, ¿no? Y creo que hablamos en la clase que tuvimos el mes anterior sobre esto de la polisemia, de los muchos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la riqueza del texto bíblico, en que pueda tener estos múltiples sentidos, en que podamos abrirlo y no cerrarlo cada vez más. Es verdad que la verdad, la interpretación nos dan certezas, todos buscamos certezas, todos buscamos dónde agarrarnos y dónde anclarnos un poquito, ¿no? Pero está bueno también amigarse con esta diversidad y estas verdades múltiples y reconocer que no somos los mismos que hace unos meses o unos años atrás, las mismas, y seguimos cambiando y seguimos. Y el texto bíblico también es un texto que está vivo y sigue cambiando y sigue evolucionando. Y el textito ese que les compartí de Severino Croato dice justamente eso, que va a haber tantos sentidos como personas que lean el texto bíblico, porque al corazón de cada persona va a llegar de una manera distinta el texto, ¿no? Y me parece que esa es la gran riqueza y lo que hace que el texto siga teniendo actualidad. ¿Por qué después de tantos siglos y de tanto trabajo que nos da, seguimos encontrándole sentido para nuestras vidas? Y porque sigue diciéndonos, ¿no? Sí es cierto que no podemos caer, y esto lo vamos a ver el viernes, ay, digo lo que se me da la gana, lo que me parece. Para eso están estos métodos que mencionaba Mercedes recién, los métodos histórico-críticos, los métodos más centrados en las lectoras y los lectores, y esto que mencionaban de, bueno, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son los lugares que tengo yo para no hacerle decir al texto cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a abrirnos a múltiples sentidos, pero también con límites, ¿no? Con algunas orientaciones, para que podamos tener un diálogo fructífero, ¿no? En general, eso es lo que hacemos las iglesias y las biblistas y los biblistas, que tratamos de tomar con respeto el texto bíblico, ¿no? Así que tenemos mucho por aprender. A mí Ay, perdón. No, dale. Lo que me sucede en cuanto a estas certezas y como la urgente necesidad de tener certezas, es como agente transmisor. O sea, yo todavía no sé cómo este año en diciembre me voy a parar
adelante de mis alumnos de sala de 5, primero, segundo, tercero y cuarto grado, a hablar sobre el portal sobre el portal de Belén. Porque si no pasó, si es un cuento tan perfectito, ¿con qué cara me paro ahí? Entonces, ¿qué cosas sigo transmitiendo? ¿Qué cosas no les sigo transmitiendo? Porque sobre todo primaria es todo un cuento muy bonito y ese cuento no. Esa es mi necesidad de certeza, para no decirle una mentira a los chicos. Es que Pero, te acordás que, dale, Caro. no, ¿te acordás que lo hablamos la vez que estuvimos presenciales? Vos planteaste esto mismo en el estudio, que vos estabas haciendo la primera parte de ANCOM y nosotras hacíamos el estudio bíblico. Y justamente lo que yo te decía era esto, ¿qué es lo que acabamos de leer? Contáselo a tus hijos, a tus alumnas, alumnos, contalo. Esta historia, esta tradición, tenés que conocerla. Alguien tiene que transmitirte cómo fue esto. Después que vos entiendas que esto fue o que esto bla, 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 después vamos a entrar en las interpretaciones. No puedo darte todo de golpe. Es como cuando vos le das primero la ley, después le vas dando la papillita, después entras a los sólidos. Bueno, hay un proceso. Bueno, con el texto bíblico pasa lo mismo. Sobre todo, yo también trabajé como catequista de primer grado, entonces vos tenés que primero contar el cuentito, la historia, el relato, llamarlo como quieras, pero eso tienen que saberlo. Alguien una vez se los tiene que contar, alguna vez lo tienen que leer por primera vez. Después vamos a entrar en lo que es interpretación. Son como, es como un proceso y son como dos momentos, ¿no? A veces están más mezclados, otras veces menos, pero no temas contar o repetir o relatar lo que está en el texto bíblico, porque tu primer anuncio, lo que llamamos el querigma, va por ese lado, me parece, ¿no? Y después viene, a medida que vos vas procesando, pero ya conociste el cuentito, vas procesando y vas como agregándole sentidos y abriendo el texto en esta polisemia que decíamos. A mí me sirve mucho cuando Jesús habla, hace referencia a Jonás, digamos, de 3 días y demás. En realidad está hablando de un cuentito, no está diciendo aquello es realmente histórico y pasó, no, está haciendo referencia a esto. Digamos, está según creo, ¿no? Tomando la interpretación, las conclusiones de ahí y listo. Pero te digo el cuento. Como para una progresión de contenidos. Claro. Ian, ¿es sobre esto? Sí. No, que me estaba, perdón si dilato mucho el momento de que pasaron otras cosas, pero se me ocurría que yo como en una iglesia fundamentalista, ¿no? Y es cierto, me reía mucho cuando Mercedes decía que se invisibiliza la interpretación como la única, como nosotros simplemente estamos leyendo la Biblia e interpretando cómo se interpreta. Era un poco esa la sensación, si bien tal vez no se decía con esas palabras, pero ese era el espíritu, ¿no? Y tipo, en los fundamentalismos, sí, bueno, los fundamentalistas, pongámosle, leen la historia, que creo que es como uno la quiere transmitir, yendo a lo que decía Sandra, como si uno se parara desde las ciencias modernas, ¿viste? Desde la historia moderna, como yo estoy transmitiendo hechos fácticos, comprobables, como matemáticos, casi, ¿no? Y así nos la enseñaban en la Biblia, o sea, el fundamentalismo que se da de que nosotros somos bíblicos, está siendo súper antibíblico, queriendo enseñar los relatos como si fuesen historia fáctica. Entonces, qué lindo, Sandra, lo que traes de decir, tal vez enseñándosela a todos, como se la enseñamos a los niños, como un cuento, estamos siendo fieles al texto. Eso era lo que yo iba a decir, Ian. El problema no está con el cuento.
El problema está en que interpretamos que si no es, que si es cuento no es verdad. Y hay muchas maneras de transmitir una verdad. Cuando alguien se enamora y dice, ay, tengo mariposas en el estómago, no es verdad fácticamente. Pero todo el mundo entiende qué quieres decir. O te clavas o te golpeas y decís, vi las estrellas. Todo el mundo entiende qué quieres decir. Pero es una imagen. En el siglo XX, XXI, y quizás ahora con la posverdad la cosa empiece a cambiar, pero con esa ansiedad, no solo por la certeza, sino por tener una única metanarrativa y que no hubiera lugar para otras, el problema es nuestra interpretación, no el cuento. Entonces, me parece que lo que es importante es, y me parece que lo vas a poder hacer con tus estudiantes en la escuela. Bueno, vos te contás el cuento, pero después, ¿cómo actualizás ese cuento a la vivencia de hoy? Y eso hace que el cuento siga siendo verdadero. El problema es que tenemos una mala predisposición hacia lo que sea cuento, como si contuviera menos verdad. Pero no es así. Ahora, cuando vos preguntás, bueno, ¿qué de lo que dijo Jesús, que no iba ni una sola iota de la ley va a pasar? Hay que ponerlo en el contexto de la discusión de Jesús en el siglo I, judío, con otros judíos, con otras opiniones. Pero además, lo que yo te decía antes, vos no tenés las palabras de Jesús. Vos tenés a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan y a Pablo, digamos, contándote la historia, contándote 5 historias de Jesús distintas. Entonces, nuestra necesidad de certeza hace que las unamos. Entonces, para Navidad es una mezcolanza entre Mateo y Lucas, que la verdad que no es verdad lo que vos le contás, porque no es ni una ni otra. Pero bueno, está instalada como verdad cristiana, ¿no? Es muy difícil salir de eso. Pero vas a Marcos y ni siquiera hay Navidad. Entonces, lo que tenemos que aprender es a relajarnos con respecto a las interpretaciones. Hay una, que es la que te enseñaron cuando tenías 6 años, hay otra cuando eras adolescente, hay otra ahora, y hay otra a medida que sigas estudiando, y hay otra a medida que te pasen cosas en la vida, porque vas a ir viendo los textos distintos, al punto que, digamos, un texto puede convertirse en buena noticia, en evangelio, o puede convertirse en ley para vos. Es decir, puede llamarte la atención y decir, guarda, así con el dedito, o puede decir, ¡ay, qué alivio!, y resultar evangelio. Pero eso va a depender no del texto, va a depender de la situación de vos, de cómo la leas, de lo que te esté pasando, de la comunidad. No leemos, en la iglesia luterana no leemos como en otras. Entonces, todo eso no hace menos verdadero el mensaje de Dios, ni el compromiso de Dios con la humanidad. Lo que hace es darle más énfasis o hacer más explícito el papel de las mediaciones humanas, porque no hay manera de hablar de Dios, si no es a través de mediaciones humanas. Lo que nuestra mente puede entender, lo que nuestro corazón puede entender, lo que la comunidad como entidad y no solo personalmente puede entender, lo que el idioma te permite decir, lo que nuestro siglo permite entender o no. Siempre va a faltar un poco. Y va a faltar lo más importante, no hay testigos de la resurrección. Si Dios hubiera querido que hubiera testigos, se hubiera manifestado en la resurrección de otra manera. Lo que hay es testimonio de fe. Entonces, ¿cómo interpretamos o cómo transmitimos la fe hoy? A tus alumnos y alumnas de primer grado, a adolescentes, a gente que no cree como los científicos, etcétera, etcétera. Ese es el gran desafío. Pero es un desafío que parte del Espíritu Santo, no solo de nosotros o de nosotras. Así que hay que confiar. Hay que confiar que se va a ir dando. Bueno, son 11:25. ¿Quieren 5 minutos de recreo? Sí, Carolina quiere. Bueno, perfecto. 5 minutos, así no se nos atrasa tanto, ¿les parece? Perfecto. Volvemos en 5.
Bueno, ahí me conecté también con la notebook, solo que denme un segundo porque tengo que sacar sonido, si no me oigo a mí misma. Ahí está. Y porque quería compartir pantalla, a ver si puedo. Ahí está. Bueno, Sandra está, Ian está, Horacio todavía no, ¿no? Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, apago la cámara por una cuestión de conexión. Perfecto, perfecto. No, yo para empezar o no, si faltaban muchos, no. Bueno, vamos empezando para que no se nos vaya el resto de la hora. Vamos a mirar un poquito, mi idea era que trabajaran en grupos, pero se nos va a ir mucho tiempo y no somos tanta gente como para no poder hacer un solo grupo. Entonces, vamos a trabajar un poquito sobre el Levítico 19, que es un texto muy lindo, a mí me gusta mucho, que es tiene varias, bueno, tiene, empezando por algunos mandamientos muy, muy conocidos, ¿no? ¿Lo leyeron? ¿Y se acuerdan de lo que leyeron? Creo que ese no, yo. Bueno, entonces vamos a mirarlo muy rápido, no todo quizás porque es largo. A ver, no, no lo tengo acá, no lo copié. ¿Quieren mirarlo? ¿Tienen sus Biblias a mano? Vamos a mirar Levítico 19. No me acuerdo cuál era. Vamos a leer del 1 al 19. ¿Este es el texto de Ramírez? Es el que estudia Ramírez, sí. Ah, sí, entonces sí. Ramírez que él se concentra en los últimos versículos, ya vamos a ir a los últimos, pero vamos a leer primero del 1 al 19. ¿Alguien quiere leer? ¿O quieren leer un par de versículos cada uno, cada una? Ah, sí, ya sé. Levítico 19. ¿Te sopla la nariz, Emma? Yo lo tengo a mano, pero ya leí, así que no quiero monopolizar. Como quieran. Uy, tenía el micrófono abierto, perdón. ¿Cómo era? ¿Del 1 al 19? Sí. ¿Querés leer, Sandra? Dale. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Respetarán a su madre y a su padre y observarán mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. No se volverán hacia los ídolos, ni se fabricarán dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, lo harán de tal manera que les sea aceptado. La víctima deberá ser comida en el mismo día en que ofrezcan sacrificio o al día siguiente, y lo que quede para el tercer día será quemado. Y si alguien come al tercer día, la víctima no le será aceptada porque se ha convertido en algo nocivo.
El que la coma cargará con su culpa, porque ha profanado lo que está consagrado al Señor. Esa persona será excluida de su pueblo. En el momento de recoger la cosecha, no cejarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas que queden. No sacarás hasta el último racimo de tu viña, ni recogerás los frutos caídos, sino que los dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas a tu prójimo, ni lo despoja. No oprimirás, perdón, a tu prójimo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No cometerás ninguna injusticia en los juicios, no favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ustedes observan mis preceptos. No cruzarás tu ganado con animales de otra especie, no sembrarás en tu campo dos clases distintas de semillas, no usarás ropa confeccionada con materiales diversos. Es palabra de Dios. Gracias, Sandra. Bueno, ¿qué le llamó la atención de este texto? Y es como una reformulación de los mandamientos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Exalta mucho la conciencia social y va más allá de eso, pide amar al extranjero, al necesitado. Y al de la propia tierra también, ¿no? Como que revé los mandamientos en el espíritu del amor, del prójimo, del Sí. cuidado, del respeto. Muy bien. ¿Qué más? A mí me surge una pregunta de comprensión del tema de que está prohibiendo que se usen cosas mezcladas, desde lo de las ropas hasta lo de las semillas. O sea, me imagino, no sé si es algo literal, por lo que están diciendo quizás me imagino que no. Entonces, ¿cómo lo deberíamos interpretar? ¿O es una cuestión muy de época? Bien, buena pregunta, Gabriela. ¿Quién quiere contestarle a Gabriela? ¿Qué piensan? En su momento había leído un libro de este chabón que se llama Peter Enns, que vos tuviste la posibilidad de entrevistarla, Mercedes, muy linda entrevista. Y bueno, los judíos tenían toda esta cuestión sanitaria, eh, como de las cosas mezcladas, por ejemplo, si eras un judío antiguo, podías comer animales terrestres o marinos, pero no podías comer animales que sean terrestres y marinos, por esta cuestión de la mezcla. Entonces no comían, creo que eran cangrejos o algún tipo de, bueno, ahora no me sale el nombre, los langostinos estos, las langostas. No, langostas no, langostinos. Bueno, uno parecido, pero el grandote. Y se me viene esta cuestión de la salubridad, como no comer cerdo o ese tipo de cosas.
Se sabe hoy en día que, por ejemplo, te puede llegar a caer mal si no lo cocinas bien y eso. Entonces lo primero que se me viene es eso. Bien, gracias. Sí, a ver, se me ocurría primero que hay que diferenciar géneros literarios. Esto no es un cuentito, por más que nos gustan los cuentitos, son leyes, algunas por lo menos, algunas. Es un texto difícil porque es muy difícil dimensionar, digamos, el cumplimiento o no de estas leyes. Y por eso el judaísmo desarrolló tantas leyes o decretos posteriores, porque, por ejemplo, guardad mis sábados, ¿qué significa? ¿Cuándo se guarda y cuándo no? Por eso se desarrolló toda una legislación sobre lo que está todavía, o sea, el judaísmo sigue manteniendo estas leyes, está permitido o no en sábado. Por eso en el tiempo de Jesús había crecido tanto la legislación que lo que Jesús y otros grupos de lo que acusan a los fariseos es de haber armado alrededor de la ley un blindaje tan lleno de mandamientos que era imposible ya cumplirlos. Pero esa era parte de la discusión justamente sobre qué es ley y qué no, Torá y no, y cómo se interpreta. Entonces, yo diría en primer lugar, contestando a lo que Gabriela mencionaba y un poquito de lo que Ian decía también, es que cuando se trata de leyes, la interpretación es lo más literal posible, porque no es un texto simbólico, un mito, es una ley. Y la ley está para ser cumplida. ¿Cuánto podían ellas mismas saber qué significaba en su contexto? A lo mejor era más claro que hoy el contexto de lo que significaba. También, y acá lo que decía Ian es cierto, hay una preocupación en las leyes por no mezclar elementos que no pertenecen a la misma categoría. El travestismo es prohibido, la mezcla de ropas o de elementos para tejer está prohibido, la mezcla de especies, en cruzar especies distintas está prohibido. Habría que ver cómo interpretan hoy lo transgénico, por ejemplo, no estoy segura. Me imagino que para el judaísmo tradicional o más ortodoxo está prohibido y para el menos ortodoxo no, pero no lo sé ahí en ese caso. Pero, entonces, yo diría, quizás no sean leyes que hoy se puedan aplicar, porque me puedo imaginar que los muy conservadores, más ortodoxos, todavía la aplican. Pero, en principio, al ser una ley, está para ser aplicada. Ahora, hay distintas leyes aquí. Hay realmente una gran mezcolanza de temas en estas leyes. Ustedes detectaron algunas que son una reformulación de los 10 mandamientos. Empezando por respete cada uno de vosotros a su madre y a su padre. ¿No? Segundo, guardad mis sábados. No os volváis hacia los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición, etc. Es decir, hay una formulación diferente de mandamientos muy importantes, que no, la tradición los pone al principio, en Éxodo y en Deuteronomio, al principio del decálogo. Al principio de las leyes. Antes de todas las demás leyes está el decálogo en esos dos libros. Aquí viene en el medio de leyes. Si ustedes miran en sus Biblias, en el capítulo 18, tienen una cantidad de tabúes sexuales, es decir, qué relaciones sexuales están permitidas y cuáles no, y después hay otro tipo a partir de la segunda parte del 19,
hay otras leyes. En el 20 hay faltas cultuales y contra la familia. En el 21 es la santidad del sacerdote. Es decir, que en Levítico está puesta en el medio de toda la legislación. Por otro lado, tiene leyes, como notó Reni, que tienen mucho que ver con la función social o el cuidado de las personas más débiles. Desde no hacer ningún tipo de injusticia, ni al pobre ni al rico, en el juicio, hasta no cegar todas las esquinas del campo, sino dejar las esquinas para que la gente pobre pudiera cosechar. Y acá vamos al artículo de Ramírez Kid. ¿Qué es lo que dice Ramírez Kid? ¿Se acuerdan? Habla de una teologización de la extranjería, o de lo extranjero, del extranjero. ¿Qué quiere decir con eso? ¿O cómo lo interpretan? Justo tiene que ver con una de las cosas que te contaba que me había llamado la atención, Mercedes, de esta progresión. Él habla de eso. Primero el extranjero, como acá dice, ¿no? Lo cito un poco. Inicialmente para un sentido sociológico, para referirse a otras personas como los inmigrantes que vivían en medio de ellos, y después termina hasta Israel identificándose como un extranjero. O sea, esos serían como los extremos de esa progresión. Israel como forastero en el mundo, ¿no? Como ellos también fueron forasteros, entonces hay como una humanización ahí de la otredad súper súper potente y disruptiva para la época, me imagino. Eso es muy lindo. Exacto. Hay una, digamos, la teologización significa que pasa a ser parte del discurso sobre Dios y sobre su obra. Entonces, ya no son los pobres o los forasteros a los que se puede oprimir, esclavizar, matar para ocupar el territorio o lo que sea, sino que como Israel fue forastero, ahora debe mirar al forastero de otra manera. Y la manera de ponerlo, y eso aparece mucho en Deuteronomio, es que Dios cuida a la persona forastera. ¿Por qué? Porque si no la cuida Dios, ¿quién la cuida? ¿No? Están las leyes, pero a menudo esas leyes no se cumplen, entonces hay que cuidar sobre todo a las personas extranjeras. Entonces, Ramírez Kim va mostrando cómo, sobre todo en un par de versículos, a ver, aquí en los versículos 33 y 34, lo que hace el texto es, toman de Éxodo una parte, toman de Deuteronomio otra parte, pero le agregan algo propio. Él será para ustedes como uno más de vuestro pueblo. Eso es nuevo en la legislación. Y eso es producto de que Israel fue esclavo o forastero en el exilio, y entonces aprendió que parte del cuidado de Dios es cuidar a las personas extranjeras. Entonces, aquí podemos ver cuando, por un lado es una ley, pero por otro lado, también es una interpretación teológica, yendo a la pregunta de Gabriela, ¿no? En este caso, fíjate que no es solo una ley como en la otra de no mezclar elementos, tipos de fibra o tipos de animales. ¿Por qué? Porque por un lado está la ley, cuando un extranjero resida junto a ti en la tierra, no lo molestéis. Lo amarás como a ti mismo. Pero por otro lado está la fundamentación. Será para vosotros como uno más de vuestro pueblo, extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y también en el exilio, pero
como Levítico es parte de la Torá, y la Torá tiene que ver con la salida de Egipto, o mejor dicho, con las promesas a Abraham, y después la salida de Egipto, entonces no habla del exilio, pero está presente, está ahí en el horizonte de la interpretación constantemente. Ustedes fueron extranjeros, ahora traten a los extranjeros como si fueran ustedes. Entonces, las leyes a veces son difíciles de interpretar, como ustedes notaron, por esto, porque hay una obligatoriedad, pero a la vez algunas leyes son más un principio ético que una ley en sí. Y entonces se hace, es muy difícil interpretarlas porque, ¿qué quiere decir exactamente esto de no molestar al extranjero? ¿Qué quiere decir que sea como uno más de vuestro pueblo? ¿Qué quiere decir amarlo como a uno mismo? Si ustedes se fijan en los evangelios, ¿se acuerdan, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano? ¿Qué buscaba el que fue a ver a Jesús? Una excusa que dijera, no, el samaritano no es, o tu obligación es para con tu familia. Y Jesús le dice, bueno, fíjense, ¿quién fue prójimo del samaritano? Del judío caído, el samaritano. No a quién voy a ser prójimo yo, sino quién es mi prójimo. Y así a la vez a quién voy a servir yo. Entonces, los evangelios están constantemente renegociando las leyes, la Torá. ¿Por qué? Porque había llegado, digamos, del tiempo de Éxodo al tiempo de la revisión levítica en el posexilio, al tiempo del Nuevo Testamento, han pasado varios siglos. Y entonces, probablemente, así como Gabriela se preguntaba si la ley sobre la mezcla de materiales es verdadera o no, o está pensada para ser interpretada literalmente o no, probablemente no. En la época de Jesús se preguntaban lo mismo con una cantidad de leyes. Y por eso tenemos en el Nuevo Testamento tantas discusiones sobre cuál es la ley y qué quiere Dios. ¿Por qué tus discípulos sacan espigas el sábado? ¿Por qué no se purifican? ¿Por qué curas a una mujer en sábado o a un leproso? ¿Por qué? Bueno, así sucesivamente. Hay muchas, si ustedes prestan atención, hay muchas discusiones en el texto bíblico con relación a cómo interpretar las leyes. Porque de nuevo hay ya un proceso de interpretación. No se las puede leer como cuando fueron escritas. Ya en la época de Jesús no se podía. Entonces lo que vos planteabas, Sandra, de cuando Jesús dijo que no iba a caer ni una iota de la ley, no quiere decir que fueran a seguir leyéndolas igual. Quiere decir que no, la ley no está, digamos que Jesús no, porque evidentemente había quien acusaba a Jesús en el periodo de su propia vida o después en el periodo en que fue escrito cada evangelio, de que no cumplía la ley. Entonces, ¿cómo podía ser judío y no cumplir la ley? Y entonces los evangelios dicen, no, Jesús cumplió, pero de una manera distinta a la que otros grupos de la época de Jesús interpretaban que era el cumplimiento. Y también la hace nueva, ¿no? Con esto del título de la clase pasada, viene a hacer nueva todas las cosas, más allá que respeta la ley, la resignifica. Exactamente. Como también resignifica Levítico las leyes del Éxodo y de Deuteronomio. No están leídas, no están ni puestas en el mismo contexto ni leídas de la misma manera. Y fíjense que el Levítico está enmarcada por el primer mandamiento de todos: sean santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Es decir, la expectativa es que Israel sea un pueblo apartado del resto de los pueblos, que tenga una conducta ética y moral y ritual diferente que otros pueblos. Que no pase a los hijos no sacrifique a los hijos, por ejemplo, para una divinidad, que no acuda a la adivinación, que no se tatúen, que no mezclen ropa,
sustancias para la ropa, y otra cantidad de leyes que ahora no hemos leído, que deje, digamos, que deje las esquinas del terreno para que los pobres coman, y así una cantidad de leyes diferentes, no mentir, no hurtar, no defraudar al vecino o al prójimo, etc. Entonces, hay muchas leyes que van reinterpretándose aún dentro del periodo del Antiguo Testamento. Más todavía después en el Nuevo Testamento, con mayor razón todavía. Bueno, a ver si hay algo más. No, esto no lo puse en el apunte para hoy. ¿Preguntas o comentarios? A mí me quedó una duda de cuestionar al texto, de comprensión. Entendí, me aclaró muy bien, claro, es muy llamativo pensarlo al día de hoy, el tema de los hilos y las telas, me dio curiosidad, pero bueno, lo entiendo. Me pregunto ahora si todas estas leyes de la Torá, que son, por ejemplo, el tema de la transexualidad, de la homosexualidad, de la mezcla de hilos, de la alimentación, y que no haya en todos estos ejemplos que acabo de mencionar, encuentro una raíz común de mezclar cosas que provienen de la naturaleza, todas ellas. Todas creadas por el hombre, pero que las sacamos de la naturaleza en su distinta medida, ¿no? En el aspecto de la sexualidad, la alimentación y las vestiduras. Entonces, puede ser que hayan pensado antes de escribir esas leyes que estén motivadas por una idea de que quizás la naturaleza es una sola, o como una idea totalitaria de la naturaleza. Como que trato de preguntarme de dónde viene que les genere problema mezclar. No sé si sé la respuesta. Porque, a ver, bueno, te voy a hacer una historia larga, cortita, porque ya es casi la hora, pero hay ya murió, una antropóloga llamada Mary Douglas, que estudió mucho las leyes del Levítico. Y lo que Mary Douglas decía es que lo que tiene miedo Israel es justamente a lo que se ha mezclado, a lo que no puede categorizar. Entonces, los animales de un tipo, las plantas de otro tipo, etcétera, los seres humanos, los varones, las mujeres, sin mezclar categorías, porque entran en juego cuestiones de identidad, de eso de ser pueblo santo, no mezclarse con otros pueblos, etcétera. Mary Douglas hablaba también de que así como hay un cuidado por el cuerpo personal, leyes que tienen que ver con la lepra, por ejemplo, que es en la Biblia no es la lepra nuestra, es una enfermedad, digamos, erupciones de la piel, cosas así, o también de los tejidos. De la misma manera que se cuida con quien uno se casa, con quien uno come, con quien se relaciona, etcétera, se cuidan los límites de la persona hacia afuera y hacia adentro, y por lo tanto se cuidan mucho todos los orificios que permiten el entrar y el salir, y se cuidan los límites sociales. Se cuida mucho con quién se puede casar uno, con quién no se puede casar, con quién puede comer, con quién no puede comer, etcétera. Algunos autores, a mí me pareció muy lógico lo que ella planteaba. No lo planteaba como hizo Ian en términos sanitarios, aunque sin duda en algún momento alguien debe haber descubierto que comer chancho era peligroso, pero no lo plantean nunca en términos sanitarios, lo plantean en términos, a veces no lo explican, otras veces, bueno, animal con pezuña, animal que rumia, animal que esto, animal que aquello. Creo que sí se puede decir sin temor a equivocarse que hay una preocupación con todo lo que sale de categorías bien establecidas. Lo que se mezcla, lo que no es ni una cosa ni otra en animales, etc. Pero creo que también hay una preocupación
que capaz que no se ve tanto en estas leyes, pero sí en otras, incluso en este mismo capítulo 19, una preocupación por no confundirse o no adoptar costumbres rituales de otros pueblos. Entre ellas, por ejemplo, sacrificios a otros dioses, adivinación, consultar a los muertos y cosas por el estilo. Entonces, a lo mejor en algún momento lo de los cerdos tenía que ver con otro pueblo y no tanto con una cuestión sanitaria. Pero la verdad que no lo sé porque no sé si alguien tiene una respuesta realmente satisfactoria a esa pregunta o no. No lo sé. Me puedo imaginar que alguna gente cree que tiene la respuesta y otra dirá no, no es así como suele pasar, ¿no? Pero es un área muy, muy vasta porque toda la, digamos, toda la primera parte del Pentateuco es algo de narración, pero sobre todo ley, ¿no? Y para el pueblo judío, hasta hoy, la Torá, o sea, la ley y todos los 5 primeros libros tienen una preponderancia y una importancia que no tiene el resto. Nosotros leemos mucho más los profetas o los salmos que Levítico, pero para el pueblo judío es mucho más importante la Torá. De hecho, se lee la Torá y otra porción, pero siempre la Torá, ¿no? Y Ana hablaba en pasado, ¿no? No comían tal animal. Los judíos observantes hoy tampoco lo comen. No es una cosa solo del pasado. Yo he estado en reuniones del diálogo judío-cristiano, por ejemplo, a nivel mundial, con un montón de norteamericanos, y los lugares de la reunión siempre son un problema porque tiene que ser un lugar donde se pueda asegurar comida kosher para la gente judía, por ejemplo. Cosa que nosotros, bueno, ahí está Pablo, ¿no? Entre medio. Cuando Pablo dice, bueno, que como no coman no hace diferencia a la salvación. No como por respeto al judío, pero si estoy con paganos, como porque no importa. En realidad, lo que importa es la salvación de Jesús y no la ley. Pero en el judaísmo eso no se entiende así. Si ustedes miran la historia de Cornelio en Hechos 10, cuando Pedro vio esa imagen de una sábana llena de animales impuros y Dios le decía, come, y Pedro decía, pero ¿qué me estás diciendo? Esto tiene que tener otra significación, no puede ser que me estés diciendo que coma de un animal impuro, ¿no? Era impensable para ellos, para ellas. Así que bueno, no te puedo contestar mucho más que eso, Gabriela, porque no lo sé realmente. Pero bueno, alguien por ahí gracias, lo sabe. profe. Entiendo, igual yo también, pensándolo más, me puedo dar una tentativa de respuesta a mí misma. Pero sí, es muy útil lo que comentaba, creo que también me remite a que ellos, bueno, en el primer versículo, en el primero que leímos del 1 al 19 me parece, les dice que van a ser santos como es santo Él. Exacto. Y con esa idea, bueno, es definitivamente otra forma por ejemplo, yo a mí misma no me podría imaginar santa como me imagino santo a Dios. Entonces, bueno, me imagino que debe hacer un millón de cosas más que yo no hago, como estas cosas que a mí me parecen tan lejanas. De ahí me parece que está como unido a la idea de pureza y de la etiqueta de las cosas. Sí, es así. Claro, ¿estabas por decir algo o no? Sí, no se olviden que santo no quiere decir perfecto, en absoluto, quiere decir de separado, distinto del resto, distinto, bueno, el sábado es santo porque es distinto del lunes al viernes o del domingo al viernes, el pueblo santo es distinto porque está separado de los otros pueblos de la tierra para ser posesión de Dios, Dios es santo porque está separado de cualquier otro Dios y por lo tanto Israel no debe adorar a ningún otro Dios ni diosa, que había muchos. Entonces, la idea de la santidad es la idea de lo separado con la finalidad específica de hacerlo sagrado. Pero no hasta dónde hasta dónde lo moral o la conducta particular de alguien entra ahí, ya hay una expectativa que está en estas leyes, ¿no?
de conductas morales, éticas, sobre todo más éticas que morales, diferentes que las de otros pueblos, pero es sobre todo la idea de hacerlo para diferenciarse, para ser un pueblo distinto que los pueblos alrededor de Israel. Que Israel, a través de su conducta, pudiera mostrar que tenía un Dios distinto. Esa es la idea. Bueno, son 12:06. Empezamos tarde, terminamos tarde, no era mi idea terminar tarde, pero bueno. ¿Alguna cosa más inmediata necesitemos ver ahora? O... Para el viernes tenemos que leer algún texto más. No, para el viernes simplemente vamos a comenzar con los métodos exegéticos, o sea, estas herramientas que hablábamos hace un rato que nos van a servir para el análisis de los textos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar? Vamos a hacer una simplificación porque lleva muchos años estudiar esto y ha llevado a los biblistas muchos años estudiarlo y prepararlo. No lo podremos resolver seguramente en una clase, pero por lo menos tener algunos elementos que nos permitan acceder al texto bíblico de una manera como más cercana, profunda, y tratando de descubrir la polisemia, ¿no? Estos múltiples sentidos, ¿no? Así que esa es la propuesta para el viernes. Mucho trabajo en clase, va a haber. Así que lo que hay que hacer es ganas de trabajar. Bueno, que tenga una hermosa clase el viernes, después la escucharé. Y bueno, traten de leer por adelantado para el próximo mes, si llegan mejor, porque entonces podemos charlar un poquito más sobre las lecturas. Hoy igual nos quedó hablar un poquito de la de Kéfer, pero bueno, podemos empezar con eso la próxima o por ahí compartirlo en el foro para no perder mucho tiempo con eso. Que tengan un lindo mes. Con alguna gente nos vemos en algún momento entre medio, pero si no, el mes que viene nos vemos de nuevo. Y a seguir, que Dios no nos abandona a pesar de nada. Así que gracias y hasta la próxima. Buen viaje, profe. Gracias. Buen viaje, buen mes, bendiciones.